Amén. Hoy solo vamos a ver de este versículo 13 la primera parte, y no nos metas en tentación. Solo vamos a tratar de abarcar esa frase de esta parte de la oración, y quiero que veamos brevemente lo que nosotros estuvimos analizando la semana pasada. La semana pasada completamos lo que fue la parábola del versículo del capítulo 18, aquella parábola cuando, recuerden que la primera parte que vimos, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, y hasta 7 veces yo debo perdonar a mi hermano. No te digo 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y luego eso seguido de lo que fue la parábola que hemos estado analizando, que teníamos 2 semanas analizando. Y la semana pasada, específicamente la parte de la parábola que vimos, que recuerden que la dividimos en 3, vimos la gran clemencia del amo, y luego las 2 partes siguientes, que fueron las partes que nosotros analizamos la semana pasada: la severidad irracional del siervo hacia su consiervo, y el amo, la forma en la que el amo reprobó la crueldad de su siervo. Y dijimos que al salir él inmediatamente de la presencia del rey, a la presencia de su amo, se encontró con su compañero y empezó a ahogarle, empezó a exigirle que le pagara absolutamente todo lo que tenía, o sea, todo lo que le debía. Dijimos que solo estaba pensando en su bienestar, en lo que le convenía a él, en lo que le perjudicaba, y ese arrepentimiento que mostró ante su amo, aquí no vemos nosotros que no fue un arrepentimiento genuino. Y nosotros dijimos también la semana pasada que el perdón, las deudas perdonadas por el rey, en el caso de él y en el caso de nosotros, recuerden que hay un paralelismo en la historia y hay una tipificación. O sea, nosotros somos quienes representamos, el creyente representa a este siervo que no perdonó, y entonces, mirándolo desde ese punto de vista, el perdón, las deudas perdonadas en nosotros deben afectar no solo una área de nuestras vidas, no solo algunas áreas de nuestras vidas, sino que toda nuestras vidas debe estar afectada por el perdón de Dios. Toda nuestra vida debe estar permeada de ese perdón de Cristo en la cruz hacia nosotros. Toda nuestra vida debe girar alrededor del perdón. Y dijimos también la semana pasada que vemos una actitud grotesca de este esclavo, de este siervo, como también muchas veces es nuestra actitud, la actitud de nosotros, que muchas veces es una actitud grotesca. Vimos a su consiervo suplicarle perdón, él no ceder al perdón, él llevarlo a la cárcel, y luego sus compañeros ir donde el amo y decirle con la crueldad que éste había tratado a su consiervo. Entonces el amo se indignó, y el amo le llamó siervo malvado y lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo cuanto debía. Siervo malvado. Y decíamos la semana pasada que a mí particularmente, no fue que la semana pasada me causó, no, es que me sigue causando el hecho de que el Señor llame a un creyente, que el Señor llame a un cristiano, que el Señor llame a un hijo suyo siervo malvado. Y vimos cómo nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, cómo nosotros estaremos frente a frente, cara a cara con Cristo, y un día nosotros estaremos ahí ante el Señor, tendremos que rendir cuenta, y allí nosotros no solo veremos al Señor como es, no solo veremos las cosas tal cual es, sino que nuestra maldad de nuestro corazón, allí también el fruto de la maldad de nuestro corazón, la actitud de la maldad de nuestro corazón, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra falta de arrepentimiento, nuestra falta de perdón, todo va a salir a relucir allí. Y allí unos serán premiados, otros serán allí humillados, y otros serán allí avergonzado. No es para nadie un halago que el Rey, que el Señor, que su Dios, que su Cristo le diga siervo malvado. Y eso lo estuvimos viendo
en todo el contexto de lo que vimos la semana pasada. Y hoy entramos y no nos metas en tentación, que es la parte de la oración del versículo 6, versículo 13, como ya dijimos. A oídos modernos, nosotros tenemos que tratar esta palabra tentar, porque a oídos modernos, esta palabra tentar quiere decir tratar de inducir al mal. Es lo que quiere decir esta palabra tentar. Y no nos metas en tentación. O sea que si lo leemos a la luz de la interpretación moderna, vamos a leer: no nos induzca al mal. Y quiero que veamos alguna interpretación, algún significado. Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española de Santillana, dice que tentar es empujar a alguien a hacer cierta cosa, especialmente si es censurable o perjudicial. Es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Y los sinónimos que nos da con relación a la palabra tentar es inducir, incitar y provocar. O sea, la oración nos dice: y no nos metas en tentación. Conforme a la interpretación moderna, podríamos entonces decirlo de esta manera: y no nos provoque al pecado, o no nos provoque al mal, o no nos incite al mal. Y eso nos deja a nosotros un gran problema. ¿Induce Dios al pecado a sus hijos? ¿Tienta Dios a sus hijos? ¿Podemos nosotros decir que hemos sido tentados por Dios? Quiere decir esta parte de la oración modelo que el Señor nos inclina al pecado y nos manda ahora a suplicar para que de una forma milagrosa Él pueda desistir de esa inclinación hacia el mal que nos somete a nosotros. ¿Es eso lo que quiere decir? En la palabra tentar, como ya dijimos, inducir al pecado. Y si la palabra tentar significa inducir al pecado, esto nos sigue dejando un gran problema. Y nos deja un problema porque Génesis capítulo 22 versículo 1 dice Génesis: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Oh, entonces Dios puede tentar o tienta a sus hijos. Si tentar, de acuerdo a la definición moderna, es inducirlo a, es incitarlo a, es llevarlo al terreno del pecado para que pueda ser seducido por él. Si ese es el significado, entonces nosotros podríamos decir desde aquí, guardando la distancia, que Dios tienta a sus hijos y que Dios lo lleva y lo induce a ese pecado. ¿Podemos decir eso? ¿Tienta a Dios a sus hijos? Dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 13: nadie diga cuando sea tentado: yo soy tentado por Dios. Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Esto sigue dejándonos un problema. Y nos sigue dejando un problema porque ya nosotros vimos en Génesis, que dice Génesis, el escritor de Génesis dice que Dios tentó a Abraham. Y es la misma Biblia que dice que Dios tentó a Abraham. Es la misma Biblia que está diciendo ahora a través de Santiago que Dios no tienta a nadie. Seguimos con el problema. Pero escuche esto. Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Jesús fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si tomamos aquí de nuevo el sentido del significado moderno de la palabra tentar, si lo tomamos ese significado para hacer la aplicación bíblica a este texto de inducir al pecado, entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo fue cómplice de obligar a Jesús no solo a ir al desierto, sino de ir al desierto a ser inducido por el pecado, que el Espíritu Santo indujo a Cristo al pecado. ¿Ven que nos deja un grave problema? Hebreos
capítulo 2, versículo 18, dice: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo fue tentado. Entonces Cristo fue inducido por el mal. Sigo. Más, dice en Hebreo, un poquito más hacia abajo, en el capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces aquí nos deja, la palabra tentar nos deja un conflicto, y el conflicto que nos deja es que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, ¿cómo él pudo ser inducido? ¿Cómo él pudo ser inclinado a y no haber cometido ningún acto pecaminoso? Como de hecho lo fue, no cometió ningún acto pecaminoso. Jesús fue y siempre ha sido puro y santo. ¿Ustedes ven por qué no deja un problema? Cristo fue probado en todo, Cristo sufrió y padeció, pero Cristo nunca tuvo una inclinación al pecado. Y Cristo no tuvo una inclinación al pecado por una simple razón: Cristo era Dios, y en Dios no existe ni existirá la maldad. Dios en Él no hay maldad. Dios es santo. Dios no tiene inclinación al mal. Por eso dice Santiago que el mal no puede tocar a Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Y dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y volvemos con la palabra tentación. Y no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Y de qué está hablando este texto? Este texto y la palabra tentación que está en ese texto está hablando de las pruebas permitidas. Y está hablando de las pruebas permitidas y se está refiriendo específicamente a eso. El creyente, eso es lo que quiere, es la idea del texto. El creyente debe estar consciente de su impotencia y de su dependencia a Dios. Consciente de que es impotente y consciente de que es dependiente a Dios. El propósito de la prueba, según lo que nosotros podemos analizar brevemente, el propósito de la prueba no es que el creyente pueda caer ni que el creyente pueda ser inducido. El propósito principal de la prueba es el crecimiento del creyente. Y podemos ver y analizar el libro de Romanos, y nos vamos a encontrar en Romanos 8, donde el apóstol Pablo nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ese todas las cosas me ayudan a bien lo encierra absolutamente todo. Y si todo me ayuda bien, ese todo no es un todo relativo, es un todo absoluto. Y ese todo absoluto lo abarca y lo incluye todo, incluyendo las tentaciones, incluyendo las pruebas. Pero yo te quiero preguntar algo en esta mañana, hermano. ¿Hasta dónde llega tu dolor? ¿Hasta dónde llega tu sufrimiento? La idea del apóstol Pablo en Corintios es que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y que esas pruebas permitidas por Él no van a producir mal en nosotros. O sea, esas pruebas permitidas por Dios no van a permitir el mal, o no son para permitir el mal en nosotros, sino que son para bien. Y son para bien aunque no la entendamos, son para bien aunque nosotros no la comprendamos, son para bien aunque ahora nosotros las observemos y nosotros entendemos que nos están desgarrando el alma. A pesar de eso, las pruebas provocadas por Dios son para bien, son para crecimiento, son para fortalecimiento espiritual, y son para que nosotros podamos estar en una búsqueda y en una relación constante con nuestro Señor.
Repito el versículo bíblico de Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, a ustedes no le ha sobrevenido nada que no sea humano. Todo lo que ustedes están pasando es algo normal. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Nuestras fuerzas no están en nuestras habilidades. Nosotros no podemos enfocar y ver nuestras fuerzas en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros no podemos hacer, en lo que nosotros podemos conseguir, en lo que nosotros no podemos conseguir. Nuestras fuerzas están en nuestro Señor, nuestra fuerza están y nuestra fortaleza está en nuestro Dios, única y exclusivamente. Somos fuertes porque Él es fuerte, y somos lo que somos porque Él lo fue y Él lo es primero y nos hizo a nosotros en Él. ¿Recuerdan a Job? Si vamos a ver la tentación o la prueba, más bien, si vamos a ver la prueba de Job, ¿recuerdan cómo inició el calvario de Job? El calvario de Job inició de la mejor manera, Dios dando testimonio de Job. ¿Y qué Dios dijo de Job? Varón justo. ¿De dónde viene Satanás? Vengo de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Y qué tú decías? Bueno, estaba inventando la juca, estaba inventando el reggaetón, ese tipo de cosas. Sí, pero tú no has considerado a mi siervo Job. Varón justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios es quien presenta el currículum de Job. Sí, pero así sí, pero permíteme. Y fue a buscar una autorización, firmar una autorización. A mí me gustaría que Dios sea como algunas personas, que tú le pides las cosas y 3 meses después no te contestan. Qué chulo había sido, todavía había estado Job quizá esperando la respuesta, Satanás esperando la respuesta de Dios. Pero no, Dios le dio la autorización inmediatamente, y Satanás entonces golpea todos los bienes de Job. Todo, absolutamente todo, luego sus hijos, luego sus criados, todo queda él sin nada, absolutamente, literalmente. Luego cuando vuelve y Satanás le dice el piel con piel, y Dios le permite probar entonces a Job un poco más de cerca, y su piel, y es enfermado Job, y estaba en una condición donde me imagino yo la piel hedionda que tenía este hombre. Este hombre estaba, un hombre era rico. Job nos enseña el libro de Job que él estaba contado entre los ricos, y de los más ricos entre los orientales, y ahora está en una condición donde quizás se arrancaba con un cuenco, tenía una sarna, tenía un hedor en la piel, el hedor producto de este tipo de enfermedad en la piel, de este tipo de infección en la piel, que bota pus, que bota un sinnúmero de cosas, y esto provoca un hedor terrible. Y en medio de su dolor, y en medio de su desgracia, en medio de su inquietud, en medio de todas las cosas que le habían pasado, que no había respuesta en la vida de Job. Job no tenía una respuesta para todo lo que estaba pasando, pero había algo que Job tenía claro, y era que su Redentor vivía. Y le dice a la mujer, y le dice a los que están alrededor de él: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Cristo vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. Gloria a Dios. Y la esposa le dice: aún tú mantienes tu integridad. Eso es como, y todavía tú le eres fiel a Dios con lo que te ha sucedido a ti. Y a pesar de todas las cosas que tú has visto, que Dios ha provocado en tu vida, a pesar de eso, tú le eres fiel a Dios. Pero qué bárbaro tú eres. Pero tú no ves dónde Dios nos ha introducido, de nosotros tenerlo todo, ahora no tenemos nada, y mira cómo tú estás esperando la muerte. Y Él le dice: como mujer fatua has hablado. Y ahí es donde le da la declaración de: yo sé que mi Redentor vive,
y aún del polvo de la tierra se levantará. Job vivió una prueba que ninguno de nosotros la ha vivido. En un día, ver morir, o no ver morir, escuchar morir, porque él no lo vio. Pero le llegó la noticia de que murieron sus hijos. Le llegó la noticia de que lo perdió todo. Yo sé que de todo lo que él perdió, lo que más le dolió fue en sus hijos. Y en medio de esa prueba, en medio de toda esa crisis que vivió este hombre, mantuvo su integridad. No, pastor, lo que pasa es que él mantuvo eso porque él entendió lo que Dios estaba haciendo. No, él no entendió. Él no entendió a tal punto que hubo un momento que el Señor tuvo que decirle: ven acá, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Y entonces Dios lo puso a él entre la espada y la pared. Y Job no, ya. Y Job termina diciendo: yo pensaba que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo pensaba que te conocía, pero verdaderamente ahora es que yo te conozco. ¿Cuándo ahora es que yo te conozco? Ese ahora yo te conozco viene después del proceso. Y después que Job es procesado, después que Job es probado, después que Job es tentado, que la palabra tentar o la palabra tentación ahí no significa lo mismo que significa en nuestra época moderna. No es lo mismo. Aquí la palabra tentar lo que significa es probar, lo que significa es probar y ver el resultado de algo. Y luego de este hombre ser probado, luego de este hombre ver el resultado de lo que sucedió, entonces este hombre se levanta diciendo: yo pensaba que te conocía, Señor. ¿Y cuál es el privilegio más grande que puede tener un hombre? ¿Cuál es el don más grande que puede tener un hombre? ¿Cuál es el talento más grande? ¿Cuál es la bendición más grande? ¿Cuál es la riqueza más grande? ¿Cuál es tal privilegio que puede tener ser humano alguno que no sea conocer al Dios de los cielos? Hermano, no hay tal privilegio. No hay privilegio tal como aquellos que tienen la oportunidad de conocer a su Dios. Y este hombre se levanta diciendo: yo pensaba que te conocía, pero ahora es que verdaderamente te conozco. ¡Wow! ¿Y esto fue fruto después de qué? De la prueba. La prueba fue la misma palabra prueba que se usó para Job. Fue la misma que se utilizó con Moisés, siendo el segundo en Egipto y luego entonces enviado a pastorear ovejas. Y allí, de entre las ovejas, en un monte, ve una zarza y sube, y allí Dios entonces le hace y le envía como el Salvador de Israel. Pero todo no fue, como diría un buen dominicano, todo no fue color de rosa. Moisés lloró, Moisés padeció, Moisés tenía sus dudas, Moisés tenía sus crisis, Moisés tenía preguntas sin contestar. Pero estamos hablando del Moisés que vio a Dios. Ese Moisés. Y a pesar de ver a Dios, y a pesar de tener la confianza de hablar con Dios y decirle: Señor, hablando de tú a tú ahí con Dios, yo no voy a seguir hasta que tú no me muestres tu rostro. Si tú no me muestras tu rostro, yo dejo esta cuestión aquí y se acabó esto y no sigo. Y Dios le dice: mira, Moisés, ven acá, lindo, yo te voy a mostrar la espalda, porque no hay hombre que me vea ahí viva. Y ese hombre, un pique, no lo deja entrar a la tierra prometida. O sea, todo no fue color de rosa. Nosotros no vemos, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que los hombres de Dios tienen una vida color de rosa y que todo es risas y alegría. No, nosotros vemos hombres y mujeres que fueron forjados a base de fuego, a base de dolor, a base de crisis, a base de sufrimiento, a base de muchas tribulaciones, y que en medio de esas tribulaciones pudieron levantarse, mirar al cielo y verle el cielo abierto y allí ver a su Dios y adorarlo por encima de todas las cosas que estuvieran pasando.
Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nos tienta Dios? Nuestro versículo bíblico dice, dentro de la petición el Señor nos dice a nosotros que pidamos y no nos metas en tentación. ¿Nos tienta Dios? Santiago capítulo 1 versículo 13. La palabra tentar que usa Santiago, yo dije que la palabra tentar de ahorita dejó, pero la palabra tentar que usa Santiago, ¿usted sabe qué significa? Inducir al mal. Esa palabra tentar que está utilizando Santiago se refiere a inducir al mal. ¿Y qué dijimos de inducir al mal? Que es alguien que ha sido inclinado a, alguien que ha sido seducido para, y entonces ese inclinado al mal y ese, entonces me hace preguntar, ¿somos nosotros inducidos por Dios al pecado? Porque Santiago está diciendo, nadie diga cuando sea tentado, yo soy tentado por Dios, o soy tentado de parte de Dios, que no es lo mismo. Porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. O sea, yo no puedo decir, el que me tentó fue Dios. Es lo que está diciendo Santiago. Y la palabra tentar que está utilizando Santiago es inducir al mal. O sea que yo no, lo que Santiago está diciendo, yo no puedo decir que Dios me indujo al mal. Yo no puedo decir, Dios me indujo al pecado, Dios me indujo a hacer lo mal hecho, Dios me indujo a hacer o a vivir una vida pecaminosa. Eso, dice Santiago, que nosotros no lo podemos decir. Pero si yo me quedo en ese versículo bíblico solamente, quizás nosotros no tenemos una respuesta muy clara. Si nos vamos al versículo 14 y 15, entonces ahí sí. Santiago capítulo 1, versículo 13, que fue el que ya leí, 14 y 15. Dice el 14 y el 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Oiga bien, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago? Que ese pecado de inducir, quien nos induce a pecar y quien nos lleva a ese pecado de inclinación a, no es Dios, ni es algo externo. Eso se produce dentro de nosotros por nuestras pasiones desordenadas. Lo mismo que dice Génesis capítulo 6, que los designios del pensamiento del hombre es de continuo el mal. Y el hombre, dice Juan Calvino, que el hombre es una fábrica de pecado. El hombre posee dentro de sí la facultad de hacer el pecado conocido o de inventárselo. Eso es el hombre. Santiago está diciendo en el versículo 14 que nosotros somos inducidos a pecar, pero somos inducidos a pecar por nosotros mismos. Que el deseo o la inclinación al pecado de nosotros no proviene de otro lugar que no sea de dentro de nosotros mismos. Y por eso es que la oración dice, y no nos metas en tentación. Es por eso que dice, que nos libre de nosotros mismos. Se está refiriendo la oración a ese tipo de tentación, o se está refiriendo la oración a la prueba. La maldad no está en Dios, la maldad está en el hombre. La maldad no está en Dios, la maldad está en mí, la maldad está en nosotros. El hombre de por sí está corrompido, y lo único que el hombre desea es hacer lo contrario a la ley de Dios. Si eres un violador de la ley de Dios, si eres un pecador, lo eres porque tus deseos te inclinan a eso por la maldad que hay en tu corazón. Tú eres un pecador, tú eres un violador de la ley de Dios, tú lo eres porque tus deseos te inclinan a eso, no porque Dios te manda a hacerlo. Tus deseos y tu naturaleza pecaminosa a eso te inclina. Pero nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que la palabra tentar
no es tanto tratar de inducir al pecado. O sea, no solo nos lo presenta la palabra tentar como inducir al pecado. Sí, es uno de los significados. Y el contexto de lo que se está diciendo es lo que nos dice a nosotros dónde o qué es lo que se está utilizando. Si es inducir al pecado o es lo otro que se refiere a lo que son las pruebas. La segunda parte es que es la palabra tentar también se utiliza como para probar fuerza, lealtad y habilidad en el servicio. O sea, una cosa es ese tipo de tentación que sale de nosotros mismos, que es la que nos inclina al pecado, y es la que Santiago está diciendo, que cuando nosotros tenemos ese tipo de tentación, de que nos sentimos atraídos por el pecado, que nosotros no podemos decir, no, es que Dios me está trayendo al pecado. No, eso sale de ti porque tú eres una persona pecaminosa. Santiago dice que eso es fruto de tus pasiones desordenadas. Pero la palabra tentación que nosotros estamos viendo no es esa. La palabra tentación que estamos viendo es prueba. Y a la que se está haciendo referencia en el texto cuando dice, y no nos metas en tentación. O sea, le está diciendo a Dios directamente, Señor, y no nos metas en algo que Dios mete, porque Jesús nos está dando una oración modelo y nos está dando un estándar de lo que nosotros y cómo debemos pedir. Y Jesús no está aquí parafraseando ni nada de eso. Jesús está siendo claro y Jesús está diciendo que nosotros debemos orar, Señor, no permita la prueba. Es más o menos lo que está diciendo el texto. Señor, no permita la prueba. Señor, no me permita ser probado. Señor, no me permita ser tentado. Señor, no permita que el fuego de la prueba llegue a mi vida. Es más o menos eso. No nos metas en tentación. Señor, no nos pruebe. Y es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos en el diccionario, en el diccionario Vinis, nosotros vemos aquí que en este texto nosotros encontramos esta palabra, a pesar de tener dos significados, que fue el que ya mencioné de inclinar al mar, ese se descarta por el contexto de lo que está hablando Jesús en la oración modelo, a quién se está refiriendo Jesús y lo que Jesús está hablando. Y recuerden que dividimos la oración modelo entonces en esta parte ya que tiene que ver con el hombre y de las peticiones del hombre. El hombre no está diciendo, Señor, líbrame o no permita que mis deseos. No está hablando de ese tipo de tentación. No está hablando de que el Señor nos prueba y está diciendo, Señor, no nos metas en tentación. Es como que yo le diga, Señor, no me metas en tentación, no me pruebe, y si me va a probar, ayúdame. Entonces por eso dice la otra parte del versículo que vamos a ver la semana que viene, y líbranos del mal. Porque es una conexión entre una frase y otra frase. Todos nosotros, sin lugar a duda, hemos pasado por pruebas dolorosas. Todos. Absolutamente todos. Nosotros hemos pasado por pruebas difíciles, pruebas que nos han marcado, cicatrices que están ahí, todos pueden verlas. Pero hay otras cicatrices que nadie las puede ver, que solo Dios y yo sé que tengo esa cicatriz ahí porque solamente Dios puede verla. Hemos tenido momentos de mucho dolor. Nosotros hemos tenido momentos de mucha crisis. Hemos tenido momentos de mucho llanto. Déjeme repetirle el versículo de 1 Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Todos nosotros hemos pasado por momentos duros, por momentos donde nosotros hemos inclusive cuestionado si Dios está o no está con nosotros. Todos nosotros hemos vivido por momentos que nos han desgarrado el alma, todo y cada uno de nosotros.
hemos estado en esa situación donde nadie se quiere ver, donde nosotros creemos que el mundo va a colapsar, y como el mundo va a colapsar en nuestros hombros, y todos nosotros tenemos historias tristes, de dolor, que nos han sucedido en toda la vida, y en medio de esas situaciones, y en medio de esas crisis, y en medio de esas cosas que nosotros vivimos, nos hemos detenido y hemos mirado arriba y hemos dicho: Señor, ¿será que tú estás conmigo o será que tú me has abandonado? Todos nosotros hemos estado ahí. Y yo hablaba con Héctor hace unos días, y hablaba sobre una situación que me sucedió. Y yo le decía que a veces a él, hablando sobre el tema, a veces yo me ensalto en la noche y no puedo dormir pensando en eso. Y uno se pregunta: pero ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Pero y por qué Dios permitió aquello? Pero el Señor tenía la potestad solamente de mover un segundo y de desviarme. El Señor lo podía hacer, pero no lo hizo. Y por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, y que Dios es fiel. Y Dios es fiel, quien no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podamos soportar. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que todas las crisis, que todo dolor, que todo sufrimiento, que todas las cosas que nosotros hemos pasado, que hemos sido tentados, que hemos sido enfrentados por situaciones que nos han conmovido, el apóstol Pablo está diciendo que hemos pasado por eso porque nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que nos salvó, el que murió por nosotros en la cruz, Él sabe y está consciente de que nosotros podemos soportar. Y juntamente, dice el apóstol Pablo, con la tentación nos da la salida. Dice el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se mezclen los montes por su braveza. No temeremos, no temeremos, no temeremos, confiaremos. Pase lo que pase, dice el salmista, pase lo que pase, nosotros no temeremos. Vamos a confiar ciegamente en el dolor, no importa, en el Señor, no importa el dolor, no importa las pruebas. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro refugio. El Salmo 121, dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu vida, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estas fueron palabras escritas por hombres que estaban en momentos de dolor, que estaban en momentos de angustia, que les saltaba, que estaban totalmente frustrados, y en medio de su dolor y en medio de sus crisis vieron la gloria de Dios. En medio de su crisis y en medio de su situación, ellos pudieron ir a Dios y pudieron ver a Dios, y se detuvieron y se deleitaron en Dios a pesar del dolor, a pesar de la crisis y a pesar de todo lo que estuvieran pasando. Decidieron confiar en Dios y decidieron depositar sus cargas, sus fuerzas y todo lo que son
en ese que es nuestro refugio, en ese que es nuestro amparo, en ese que es nuestra fortaleza, en ese Señor y Rey de Reyes que es nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice el Salmo 124: si Jehová no hubiera estado por nosotros, dígase, por favor, Israel, si Jehová no hubiera estado por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos. Cuando se encendió el furor contra nosotros, entonces las aguas se habrían inundado, el torrente habría pasado sobre nosotros, entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea Jehová, que nos entregó como presa, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el Señor Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor no nos promete que no tendremos prueba. El Señor no nos promete que no tendremos sufrimiento. El Señor no nos promete que no tendremos dolor en el camino. El Señor no nos promete eso, pero sí el Señor nos promete que en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, Él va a estar ahí con nosotros dándonos consuelo. Y lo ha estado. Y nosotros somos testigos de que Él ha estado, que ha estado presente dándonos consuelo. Y el Salmo 127: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano os levantáis de madrugada y os va a trabajar tarde y luego a reposar, comiendo el pan con dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. O sea, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú decidas hacer, no importa que tú te levantes de mañanita y tú puedas planificar y tú puedas decir la última palabra en la vida del creyente la tiene Dios, la última palabra en tu vida la tiene Dios. Tu vida está sostenida y tú sigues en pie porque Dios mantiene tu vida en pie y porque tu Dios es el Dios de Jacob. Hermanos, no importa cuán difícil se muestren las situaciones, no importa. El Señor nos dice que oremos y que en nuestras oraciones nosotros oremos y nosotros podamos decir: Señor, no nos metas en tentación. Señor, no nos pruebe. Señor, no nos pruebe. Y ese no nos pruebe nos lleva a entender que somos dependientes y nos lleva a una conciencia de que nosotros entendemos que somos dependientes y que debemos refugiarnos en nuestro Dios. Pero vendrán las situaciones difíciles, vendrán las crisis, vendrán esos momentos de dolor, y en medio de esos momentos de dolor nuestra confianza debe estar en el Señor, y toda gloria y toda honra en medio del dolor debe ser para nuestro Dios. Nosotros debemos olvidar el dolor y enfocarnos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Usted podría decir, usted lo dice porque usted no ha sufrido, usted no ha pasado por momentos de dolor, usted no ha pasado por momentos de prueba. Si le dijera que sí, que no he pasado, le miento. Y puedo decir sin temor a equivocarme, no porque sea profeta, sino porque es la vida del creyente, que todo lo que estamos aquí en esta mañana, absolutamente todo, tenemos controversias internas, tenemos crisis interna, y tenemos pasado que nosotros, si nos hubieran puesto a elegir, nosotros hubiéramos elegido que ese tipo de cosas no nos acontecieran, porque nos marcaron toda la vida. Pero el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo. Y en medio de las crisis y en medio del dolor, Él nos abre una puerta. Nosotros
No sé si a ustedes le ha pasado, a mí sí. Que uno a veces está en una situación que uno lo ve todo cerrado. Uno ve paredes cerradas de este lado, paredes cerradas de este lado, paredes cerradas de este lado, paredes cerradas de este lado. Y arriba también, todo cerrado. Y uno está totalmente bloqueado. Y no sabe uno qué va a hacer, no sabe uno qué va a decir, no sabe uno qué va a pensar, no sabe uno qué nada. Y lo único que uno atiende es a llorar y a compungirse, a entristecerse, a deprimirse. Y de repente nosotros vemos la mano de Dios, como Dios nos abre una puerta donde no habían. Y nosotros entonces descansamos en Él, porque Dios nos permitió tal o cual proceso, tal o cual situación, porque nosotros íbamos a soportar, porque Dios no da carga a nadie que no pueda soportar, porque Dios no te dará una prueba, Dios no te va a permitir estar en medio de una prueba si tú no la puedes llevar. Si Dios permitió una prueba en tu vida, tú vas a poder y Él te va a dar la fuerza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Señor, te adoramos. Te pido, Señor, que nos perdones en esta mañana, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no hemos reaccionado de la forma correcta, Señor, en medio de las crisis, en medio de las tentaciones, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos pecado, Señor, cuestionándote. Muchas veces, Señor, hemos pecado diciendo cosas, Señor, que no debemos decir, pensando cosas que no debemos pensar. Te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Señor, a verte en todas nuestras situaciones, Señor. Ayúdanos a verte en todas nuestras crisis, Señor. Ayúdanos a verte reflejado, Señor, en los momentos de dolor, en los momentos, Señor, en esos momentos donde estamos solos con nosotros, Señor. Y ahí, Señor, cuando nadie está presente, Señor, que las situaciones nos abruman, ayúdanos, Señor, a verte y a descansar en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de fe, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a confiar en ti como nuestro poderoso refugio, Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Dios le bendiga.